En videos anteriores estudiamos dos de las principales operaciones que se pueden realizar con las expresiones algebraicas, la suma y la resta, las cuales incluso combinamos llevándonos a hablar de los signos de agrupación y de cómo eliminarlos. Ahora vamos a hablar de una operación muy importante, del producto o multiplicación. Primero veremos cómo multiplicar monomios entre sí para luego proceder a aprender a multiplicar monomios por polinomios y finalmente polinomios por polinomios. Comencemos entonces por aprender a multiplicar monomios. Lo primero que vamos a aprender con los monomios es qué hacer con la parte literal. Aquí tenemos A por B. Cuando tengamos un producto con letras distintas, lo único que tenemos que hacer es dejar indicado dicho producto. Esto es lo mismo que tener AB. Los paréntesis sobran. Aquí tenemos x cuadrado por x a la 3. Entonces escribiríamos x cuadrado por x a la 3. Ya no necesitamos los paréntesis, pero esto es lo mismo que tener x a la 5. ¿Por qué es x a la 5? Recuerden, cuando multiplicábamos potencias de la misma base, poníamos la base y sumábamos los exponentes. 2 más 3 es 5. Eso lo vimos en aritmética. Si yo tengo 3 al cuadrado por 3 a la 3, esto es lo mismo que tener 3 a la 2 más 3, o sea, 3 a la 5. Es el mismo principio. Entonces, nuevamente, cuando tengamos letras iguales, lo que vamos a hacer es poner la letra y sumar los exponentes. Miremos este ejemplo que ya es más complejo. Aquí, ¿cuántas letras tenemos? Tenemos A y Y. Aquí la tenemos a la 4, aquí a la 1, aquí tenemos la Y a la 1 y la Y a la 2. Entonces vamos a poner las mismas letras A y Y vamos a sumar los exponentes. 4 y 1 es 5 y 1 y 2 es 3. Nuevamente, cuando tengamos letras iguales, sumamos exponentes. Aquí ya entonces estamos frente al caso donde sí aparecen coeficientes. Miren que en AB, X2, X3, A4, Y, A, Y2 no teníamos frente a las letras un número. Pues sabemos que allí está un número, que es el 1, pero en realidad no nos preocupamos por operarlo. Aquí sí. Aquí lo que vamos a hacer es propiedad asociativa. Yo puedo multiplicar 2 por 3 y A por X por Y y voy a obtener lo mismo. Recuerden que 2XY representa un producto y 3A representa un producto. Entonces, miren, yo podría escribir esto como 2 por 3 y luego tener el producto de X por Y por A. Es exactamente lo mismo. ¿Y cuánto es 2 por 3? Es 6. Ahora sí, operemos las letras. ¿Cuánto es X por Y por A? Es, como todas las letras son distintas, es precisamente XYA. Que por orden podemos escribirlo como AXY. Se acostumbra siempre a poner, si tenemos A, B o C, con X, Y, Z y demás, siempre primero en orden alfabético A, B, C y demás. Miren este ejemplo. Aquí que tenemos 2 por 2, ya sabemos qué debemos hacer con los coeficientes. Los vamos a multiplicar, va a ser 4 porque lo estamos asociando y tenemos AB por B cuadrado. Entonces comencemos. Tenemos A, que lo vamos a poner, y tenemos B. ¿Qué hacemos ahora con los exponentes de la B? Los vamos a sumar. Entonces vamos a tener 4AB al cubo. Nuevamente, multiplicamos coeficientes, ponemos todas las letras y sumamos los exponentes de las letras que se repiten. Esa es una forma más fácil de entenderlo y de acostumbrarnos a realizar el producto. Aquí tenemos 4 por menos 2. Miren, ley de signos. Esto es 4 positivo y esto es 2 negativo. El producto va a ser 8 negativo. ¿Cuáles son las letras que tenemos? X y Y. Ahora, ¿qué hacemos con los exponentes? Ya sabemos que lo que hay que hacer es sumarlos. 2 y 1 va a ser 3. Y aquí tenemos Y que tiene 1 y Y que tiene 1. 1 y 1 va a ser 2. O sea que tenemos menos 8 por X al cubo por Y al cuadrado. O lo mismo, como ya lo decimos, menos 8X3 Y2. Recuerden, si por ejemplo se encuentran contra X por X de esta forma, en realidad tienen a X al cuadrado. Ponen la misma base X y suman los exponentes. No se les olvide, y por eso estoy haciendo este ejemplo, que cuando la letra no tenga un exponente, allí hay un 1 y ese 1 cuenta. Por eso 1 y 1 va a ser 2. Y nos acostumbramos a decir que X por X es X cuadrado. X por X por X es X al cubo. Sumamos los exponentes. O sea, ¿qué sucede cuando no solo son dos monomios, sino que son tres? Ejemplo, si tenemos 2XY que multiplica a 8X y que multiplica a XY al cuadrado,
Miren, ¿qué hacemos con los coeficientes? Ya sabemos que los multiplicamos. 2 por 8, 16. Como aquí tenemos un 1, pues no afecta, va a ser 16 por 1, 16. ¿Cuáles son las letras que tenemos? X y Y. Ahora, ¿qué hacemos con los exponentes de X y Y? Los vamos a sumar donde aparezcan. Aquí tenemos un 1, aquí tenemos un 1 y aquí tenemos un 1. O sea, 1 más 1 más 1 tenemos X a la 3. Aquí tenemos Y a la 1, aquí no tenemos Y a la nada y aquí tenemos Y a la 2. ¿Qué hacemos con los exponentes? 1 y 2, 3. Miren, este va a ser el resultado de realizar este producto. Vamos a complicar un poco más las cosas. ¿Cómo podemos hacer ahora entonces que sabemos cómo operar monomios para multiplicar monomios con polinomios? Cuando tenemos un monomio por un polinomio vamos a tener que utilizar la ley distributiva de la multiplicación frente a la suma. Recordemos que si tenemos A que multiplica a B más C, esto era lo mismo que tener A por B más A por C. Exactamente esto que estamos haciendo aquí lo vamos a aplicar acá. Miren, tenemos A que multiplica a AB más B cuadrado, entonces va a quedar A multiplicando a AB más A multiplicando a B al cuadrado. Aquí, ¿cómo operamos? Tenemos monomio por monomio, donde solo tenemos, miren, letras. Aunque aquí aparecen coeficientes que son el 1 y el 1, pues multiplicar 1 por 1 pues nos va a dar lo mismo, entonces en realidad no importa. ¿Qué hacemos con las letras? Miren, tenemos A por AB. Las letras que tenemos en este caso son A y B. Y como tenemos 2A, aquí tenemos A a la 1 y aquí A a la 1, ¿qué hacemos con los exponentes? Los sumamos, nos queda A cuadrado B. Luego tenemos más AB cuadrado. Aquí no tenemos en realidad nada para sumar porque no hay otra A ni hay otra B acá, entonces simplemente se escribe tal cual, no se necesita los paréntesis. Las letras que teníamos eran A y B y los exponentes eran precisamente para la 1 y para la B el 2. Este entonces va a ser el resultado para este producto. Veamos un ejemplo más complejo. Aquí, ¿cómo procedemos? Igual como lo hicimos ahora. 2xy va a multiplicar cada uno de los términos que tenemos aquí. En realidad eso es lo que nos dice la ley distributiva. O sea que vamos a tener 2xy que multiplica a menos 3ax más 2xy que multiplica a 4by más 2xy que multiplica a 3y al cuadrado. Entonces tenemos ya productos de monomios. 2xy por menos 3ax. Comenzamos con los coeficientes. 2 por menos 3 es menos 6. ¿Qué letras tenemos? X, Y y A. Entonces escribimos por orden A primero, X luego y finalmente a la Y. Ahora sí, ¿cuáles son los exponentes que tenemos para la A? Pues no tenemos más A, queda tal como está. Para la X tenemos aquí X a la 1 y aquí X a la 1. Sumamos exponentes, entonces queda X cuadrado y con la Y no tenemos más, entonces queda tal como está. Continuamos. 2 por 4 positivo, pues va a ser 8 positivo. Y tenemos XY y tenemos BY. O sea que las letras que tenemos son B, X y Y. Sigamos con los exponentes. Con B no tenemos nada, entonces queda tal cual. Con X tampoco hay nada que tengamos que hacer, queda como está, pero con Y sí, porque aquí tenemos una Y y aquí otra Y. Entonces tenemos ya la 1 y ya la 1, o sea, Y por Y cuadrado. Se suman los exponentes. Y por último tenemos 2 por 3, que es 6. ¿Cuáles son las letras que tenemos? X y Y. Con la X no tenemos nada que operar, ahí está solo una, pero con la Y tenemos ya la 1 y ya al cuadrado. Eso nos va a dar Y al cubo, porque sumamos los exponentes, 1 y 2. 3. Este entonces va a ser el resultado de multiplicar este monomio por este polinomio. Veamos otro ejemplo. En este ejemplo tenemos fracciones, pero esto en realidad no afecta en nada. El procedimiento es el mismo. Vamos a tener menos un cuarto de x cuadrado y que multiplica a un tercio de xy. Continuamos. Más menos un cuarto de x cuadrado y que multiplica a menos 2 tercios de x y luego tenemos menos un cuarto de x cuadrado y que multiplica al 4. Tenemos ahora sí solo monomios. Tenemos menos un cuarto por un tercio. Entonces recuerden, en el producto de fracciones operamos numerador por numerador y denominador por denominador. Menos 1 por 1 va a ser 1 negativo. Y 4 por 3 es 12. O sea, tenemos un doceavo. Ahora las letras x cuadrado y xy. O sea que tenemos x y y. Con las x, aquí tenemos una x al cuadrado y aquí tenemos una x a la 1. Sumamos los exponentes x a la 3.
Aquí tenemos y a la 1 y y a la 1 vamos a tener y a la 2. Aquí tenemos menos un cuarto por menos 2 tercios. Sabemos que tenemos que efectuar la operación de numerador por numerador y denominador por denominador. Menos 1 por menos 2 nos va a dar 2 positivo. Luego tenemos 4 por 3, 12. Y las letras son x y y. X y y. Aquí tenemos un x cuadrado y aquí tenemos una x. Entonces sumamos los exponentes. 2 y 1 va a ser 3 y con la y no tenemos que hacer nada porque solo había una. Esta expresión 2 sobre 12 la podemos simplificar. Nosotros podemos sacar mitad de 2, 1 y mitad de 12, 6 para que nos quede un sexto. Voy a escribirlo aquí, 1 sobre 6. Continuemos entonces con la siguiente expresión y ustedes ya saben que aquí nos quedó un sexto de x al cubo y. Tenemos menos un cuarto por 4. Aquí es como si tuviésemos un 1. Entonces menos 1 por 4, ya sabemos que es menos 4. Y 4 por 1, 4. 4 entre 4 nos va a dar 1. O sea que podemos simplificar esto simplemente aquí como un 1 y nos quedan solo las letras. Miren, x cuadrado y, no tenemos con quién más multiplicarlo, entonces queda x cuadrado y. Hemos puesto x y poníamos los exponentes originales, o sea, x cuadrado y a la 1. O sea que esta expresión va a ser menos un doceavo de x al cubo por y cuadrado más un sexto de x al cubo y menos x cuadrado y. Recuerden que no tenemos que dejar el 1 cuando tenemos aquí la parte literal. Esta entonces va a ser la respuesta a este producto. Noten algo que de pronto no mencioné, y es que cuando estábamos haciendo la operación de signos, con el signo que quedáramos, por ejemplo, en este último menos 1 por 4 que nos dio menos 4 y 4 por 1 que nos dio 4, dejamos ese menos aquí delante. ¿Por qué? Porque siempre estamos expresando aquí sumas y como queda más menos un número, ya saben que el más nunca cambia el signo del resultado, entonces por eso el resultado queda con el signo menos. Veamos otro ejemplo. Nuevamente un ejemplo con fracciones, pero ya saben, no tenemos ningún problema con ello. 3 medios de AB va a multiplicar a cada uno de estos términos, o sea, a menos B2, que es el primero, más 3 medios. Miren que no estoy escribiendo aquí paréntesis. ¿Por qué no? Porque aquí no tengo un signo menos. Acostumbramos a hacerlo cuando tenemos un signo menos para que recordemos la operación, pero en realidad no es necesario cuando aquí tenemos que el término es positivo. Entonces este multiplica a un quinto de B y luego vamos a tener más 3 medios de AB que multiplica a menos A al cuadrado. Ya tenemos entonces producto de monomios. 3 medios, aquí ¿cuál es el coeficiente? Es menos 1. 3 medios por menos 1 nos va a dar menos 3 medios. Ya saben que multiplicar cualquier cantidad por 1 nos da esa misma cantidad y ya por ley de signos más por menos nos va a dar menos. Menos 3 medios. ¿Qué letras tenemos? A y B. Con la A no hay nada para operar, pero con la B tenemos B a la 1 y B al cuadrado, o sea, B al cubo, sumamos exponente. Aquí tenemos 3 medios por un quinto, entonces hacemos el producto de numerador por numerador y denominador por denominador. 3 por 1 va a ser 3 y 2 por 5 va a ser 10. Y las letras son A y B. Con la A no tenemos nada para hacer, pero con la B sí, porque aquí tenemos una B y aquí tenemos otra. Entonces B a la 1 y B a la 1 ya sabemos que es B al cuadrado, se suman exponentes. Aquí miren, 3 medios por menos 1. Otra vez nos va a dar menos 3 medios. Multiplicar por 1 no afecta la cantidad, pero como tenemos que es negativo, ley de signos, más por menos da menos, y las letras son A y B. Aquí vamos a operar entonces solo con la A. Miren que con la B no hay nada, pero con la A sí. Tenemos A a la 1 y A a la 2, entonces nos queda A a la 3. Este entonces va a ser el resultado de este producto. Los invito entonces a que vean el siguiente video donde vamos a aprender a multiplicar polinomios.